Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que también durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que es lecciones del libro de los Hechos en la primera parte. Esto es, por estos 3 meses estaremos estudiando esta lección muy importante, pero tendremos una segunda parte. Así que en el tercer trimestre de este año estudiaremos la tercera parte de este tema muy importante. Pero en esta semana continuamos con nuestro estudio y el estudio es temiendo solamente a Dios. Y como siempre hemos estado haciendo, vamos a repetir una vez más el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el verso 19 y verso 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con este pensamiento, quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos una vez más delante de su presencia, agradecidos por permitirnos levantarnos con bien, poder ver la luz del sol y agradecidos también por su palabra. Queremos pedir que nos ayude con su buen espíritu para que podamos entender esto que vamos a leer. Guárdenos ahora, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos este apartado que es muy importante, orgullo herido. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo reaccionaron los dirigentes del templo ante el poderoso mensaje que Pedro había presentado? Muy bien, entonces recordemos que en la semana pasada estudiamos acerca de que los dirigentes del pueblo habían pensado que con la muerte de Jesús todo estaba acabado, pero ahora veían milagros, prodigios, predicaciones. Ahora, ¿cómo reaccionan los dirigentes religiosos al ver la predicación de Pedro? Vamos a leer esto en la palabra del Señor. Leamos aquí lo que está escrito en el libro de Hechos, capítulo 4, y allí vamos a leer el verso 1 hasta el verso 4. Leamos lo que dice allí. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, vinieron los sacerdotes y con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que los apóstoles enseñasen al pueblo y anunciasen la resurrección de los muertos cumplida en Jesús. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000 hombres. Aquí tenemos lo que pasó y la reacción de los sacerdotes. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, recuerde que estos sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos, esenios y todos los que estaban allí, no estaban en armonía, no estaban contentos unos con otros. Siempre tenían contradicciones. Pero ahora los saduceos y los sacerdotes se unieron porque los discípulos estaban predicando la resurrección. Y es muy interesante que trajeron la guardia y les echaron mano allí, les prendieron y les dejaron en la cárcel. Pero había creído algunos hombres, bueno, estos algunos eran unos 5,000. ¿Nos damos cuenta? Y la reacción es ponerlos en la cárcel. Pero vamos a ver qué más nos dice ahora el espíritu de profecía. Leamos lo que está escrito aquí. En la Revista Angera, el 8 de junio de 1911, fue escrito lo siguiente. Después que Cristo resucitó de entre los muertos, los sacerdotes propagaron por todas partes el informe mentiroso de que su cuerpo había sido robado por los discípulos, mientras la guardia romana dormía. Esto es, ellos tenían mucho miedo de que esto se hubiera cumplido, así que ellos dieron un informe falso, y al dar el informe falso, este informe se propagó. Pero había una situación interesante. Vamos a ver lo que pasó. Leamos ahora aquí este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. El capitán del templo y algunos de los otros oficiales eran saduceos. Estos se enardecieron mucho con la predicación de los discípulos. Sentían que su doctrina favorita estaba en peligro y su reputación en juego. Entonces aquí vemos los intereses que estaban llevando a cabo. Esto es, si ellos predicaban la resurrección de Jesús, la doctrina de ellos estaba en peligro porque ellos creían que no había más
resurrección. Muy bien, pero todavía falta más. Vamos a ver lo que nos dice ahora aquí. Los oponentes de los discípulos no podían dejar de creer que Cristo había resucitado de entre los muertos. La evidencia era demasiado convincente para ser puesta en duda. Sin embargo, muchos endurecieron sus corazones, negándose a arrepentirse de la horrible acción que habían cometido al dar muerte a Jesús. Aunque ellos no podían combatir lo que estaban escuchando y lo que los discípulos estaban predicando, tampoco estaban dispuestos a aceptar el error que habían cometido. Estos no se querían arrepentir, pues ellos habían participado en la muerte de Jesús. Ellos habían invocado la muerte de Jesús también. Pero las evidencias de un Jesús que había resucitado y el poder que ellos anunciaban que les había sido otorgado por Jesús, y en el nombre de Jesús hacían diferentes clases de milagros, era una evidencia poderosa que ellos no podían rebatir. Pero vamos a ver qué más aconteció. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Cuando el poder del cielo llegó a los apóstoles de una manera tan notable, el temor impidió que los líderes judíos ejercieran violencia, pero su amargura y malicia no cambiaron. Entonces, las evidencias de la manifestación del poder de Dios estaban allí. Pero, aunque ellos no se arrepintieron, todavía tenían en su corazón aquello que había inducido a la muerte de Jesús. Entonces, ellos tenían odio, rencor, y ahora encontraron una situación en la que pues les echan mano, según leímos en la palabra de Dios. Pero avancemos y leamos ahora lo que nos dice aquí. 5,000 personas ya habían aceptado la verdad proclamada por los discípulos, y tanto los fariseos como los saduceos estaban de acuerdo en que si se permitía que estos maestros no fueran detenidos, su propia influencia correría mayor peligro que cuando Jesús estaba en la tierra. Lo recordemos cuál fue el problema de Jesús en el tiempo de estos sacerdotes. Ellos dijeron, nos conviene que muera uno y no que toda la nación perezca. Hoy día tenían temor de los discípulos que estaban llevando el mensaje con tal fuerza que había 5,000 personas que habían creído, y ellos preferían detenerlos ahora que tener que confesar que habían hecho mal. Muy bien, estamos claros hasta aquí. Entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Cómo puede el orgullo y la rebelión llevar a la ceguera espiritual? Entonces recordemos que las evidencias estaban dadas. Muy bien, las evidencias estaban allí. Lo que había era orgullo. Esto es no aceptar el hecho de que habían errado. Muy bien, esta es una cosa. La cosa número 2 es la rebelión. Una vez mostrado y manifestado el poder de Dios, ellos no querían aceptar, se rebelaban contra la voluntad de Dios. Y esto puede llevar a la ceguera espiritual, a no ver correctamente. Bueno, ¿cómo es eso? Vamos a ver cómo actúa. Vamos a la palabra de Dios y allí vamos a leer en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17, y allí vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Leamos lo que nos dice allí. El Eterno amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y los videntes. Les dijo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que prescribí a vuestros padres, y que os envié por medio de mi siervo los profetas. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Eterno su Dios. La palabra de Dios nos dice que en el pasado Dios envió mensajes de amonestación para su pueblo, a través de los profetas, a través de los videntes, pero ellos no quisieron. Dice que endurecieron la cerviz. ¿Qué significan estas expresiones? ¿Cómo puede ocurrir esto? Vamos a leer lo que nos dice el Espíritu de Profecía. The Review Herald, el 8 de junio de 1911, se escribió así. El Espíritu Santo es a menudo rechazado porque llega de maneras inesperadas.
Habían sido dadas a los gobernantes judíos abundantes pruebas de que los apóstoles hablaban y actuaban bajo la inspiración divina, pero ellos se resistían firmemente al mensaje de la verdad. Esto es, las manifestaciones que estaban haciendo ahora no tenían forma de ponerlas en tela de juicio, pero ellos no querían ver, ellos se estaban resistiendo a ver este asunto. Vamos viendo cómo se va perfilando para que la persona llegue a una ceguera espiritual. Después, ahora puede ver, pero si se resiste, después no verá. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Leamos aquí este siguiente párrafo. Cristo no había venido de la manera en que ellos esperaban, y aunque a veces estaban convencidos de que era el Hijo de Dios, sin embargo sofocaron la convicción y lo crucificaron. Por misericordia, Dios les dio aún más pruebas y otra oportunidad de acudir a Él. Recordemos que los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, pues en algún momento ellos fueron persuadidos a reconocer al Hijo de Dios. Sin embargo, ellos lo rechazaron, quitaban eso allí y poco a poco iban haciendo hasta que finalmente descartaron la idea y crucificaron a Jesús. Aún en esas condiciones les dio más evidencias, les dio más pruebas. Aún en esas condiciones no quisieron. Y después ahora les estaba dando otra oportunidad de enmendar sus caminos. Pero no estaban queriendo tampoco. Vamos a ver qué más nos dice. Leamos. Envió a los discípulos a contarles lo que habían hecho. Y en la terrible acusación de que habían dado muerte al príncipe de la vida, les dio otro llamado al arrepentimiento. Entonces ya tenemos, les habló a través de los profetas, vino Jesús, no era la forma que ellos esperaban y lo rechazaron, les dieron muerte. Les da otra oportunidad, les envía a los discípulos. Les dicen que es exactamente lo que hicieron, pero ellos no desean ceder. Y ahora vamos a ver lo que acontece. Leamos este siguiente párrafo. Pero sintiéndose seguros de su propia justicia, los maestros judíos no estaban preparados para admitir que los hombres que les acusaban de crucificar a Cristo hablaban bajo la dirección del Espíritu Santo. Y nos encontramos ahora viendo la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, predicando en diferentes lenguas una cosa que no estaba ocurriendo y que no era normal, que era algo extraordinario, una manifestación del poder divino, convirtiéndose en muchas almas, predicando y convirtiéndose en más almas, y ellos no daban crédito a que era el Espíritu Santo actuando sobre estos hombres, esto es los discípulos, que predicaban a este Cristo que ellos habían rechazado y habían dado muerte. Ellos rechazaron ese testimonio y finalmente se quedaron ciegos. Es un asunto terrible, pero esto fue lo que pasó. Muy bien, pero nuestro estudio concluyó aquí por hoy. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por la vida y la salud. Agradecemos también por su misericordia y bondad y queremos pedir que nos ayude para comprender estas cosas y poder no cometer los mismos errores. Quede con nosotros, no permita que el orgullo nos haga ciegos, no permita que la rebelión llegue a nuestras vidas y nos destruya. Ayúdenos en todo y guárdenos, bendiga a cada uno que nos ha visto y nos ha escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.